placer estar de nuevo juntos en otro consultorio por EN Televisión. Y hoy nos tocó un consultorio muy importante, el consultorio del doctor Octavio Cruz Pineda, urólogo, trasplantólogo, cirujano, excelente. Tiene algunos trofeos de golf en su consultorio, pero tiene más diplomas, o sea que parece que le va mucho mejor en la medicina, supongo yo. El doctor Cruz Pineda es coordinador del área de urología de Sedimat, entre otras cosas. Desde que el doctor retornó al país después de su especialización a principios de los años 90, se dedicó a una cosa muy importante que alguna vez nosotros los varones de este país debemos darle las gracias y hacerle un busto, porque él se dedicó a crear conciencia de algo muy malo que teníamos nosotros los hombres dominicanos, y era un temor a la violación por el tacto rectal para el examen de próstata. Eso supongo que provocó muchísimas muertes innecesarias, quizás incontables, pero eso habrá pasado. Él se dedicó en cuerpo y alma a hablar con muchísima gente, con instituciones que lo ayudaron, porque se propuso crear conciencia. Y ciertamente lo logró. Así es que con él vamos a conversar de muchísimas cosas. Como ustedes saben, la urología, tanto en hombres como en mujeres, el urólogo lo que trata son esas infecciones urinarias, próstata, disfunción eréctil, tumores bueno, una serie de cosas muy importantes, y con él vamos a conversar de todo eso para beneplácito de ustedes y mío también, porque siempre aprendo. Doctor, ¿cómo está usted? Muchas gracias. Un placer saludar. Sí, amigo de tantos años. Sí. De muchos años, desde muy jóvenes nosotros. Indudablemente. Seguimos siendo jóvenes. Indudablemente. Sí, definitivamente sí, me ha ido mejor en la urología que en el golf. El golf es un deporte que humilla a cualquiera. Sí, sí. Pero bueno, oyendo lo que explicabas, más bien yo te diría que lo que más importante se logró en esas épocas, aparte de llamar la atención a los hombres, Sí, y quitar muchos tabús con relación a que si tenían que ir o no al médico, que si le hacían un tacto rectal o que si no, fue la conciencia de sus esposas y de ellos mismos. sí. Si comparamos los últimos 30 años al día de hoy ya el hombre viene espontáneamente. Yo pienso que una cosa importante también fueron las sociedades. O sea, la sociedad de urología, a medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido transformando y se han dedicado más a lo que es la conjunción de todos esos especialistas, de hacer los congresos, de dar participación, las residencias de urología que han ido también creando nuevos residentes, y todos nosotros hemos ido aportando un granito en ese sentido. Pero digamos que la Sociedad de Urología mantiene una buena información de lo que son los problemas del hombre y de la mujer, porque no solamente es verdad que el hombre tiene la próstata y la mujer no, pero también hay mucho cáncer de vejiga. Indudablemente. Y más ahora que la mujer fuma más que lo que fumaba anteriormente, y el cigarrillo es cancerígeno directo de la vía urinaria. Y yo recuerdo también que muchos laboratorios farmacéuticos incidieron en esa campaña, claro, de manera muy importante. De manera muy espontánea, claro. Ellos estaban tratando de abrir su mercado. Lógico que sí. Pero, ¿cómo no? Hubieron laboratorios importantes que invirtieron dinero, hicieron mucha publicidad, hicieron muchos congresos y siguen apoyando ese tipo de actividad entre muchos de los urólogos. Todo eso se juntó. Bien. Aparte también de la influencia que tienen los mercados y las escuelas norteamericanas, europeas. Lógico, al aumentar la comunicación también. En un mundo más globalizado. Sí, claro. Definitivamente. Así mismo es. Definitivamente. Bien, doctor, pero debemos seguir educando siempre. Y el propósito de este programa, consultorio, es precisamente ese, de seguir dando cosas positivas
a Claro, los sí. televidentes con respecto a su salud. Y Claro. por eso yo quiero que iniciemos una conversación con algo que, bueno, ya iniciamos con eso, pero que usted desmenuce un poco. ¿Qué es la próstata? ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo puedo detectar un cáncer de próstata? ¿Cómo diferenciar una infección Sí. urinaria de cáncer de próstata? Definitivamente la próstata es el miedo a nivel mundial y sobre todo del hombre. Por ejemplo, estadística de los Estados Unidos. En Estados Unidos, el primer cáncer en aparición en la población es el cáncer de piel. Y la próstata es el segundo más importante en mortalidad después del cáncer de pulmón. Se considera que al año, por ejemplo, en los Estados Unidos, morirán alrededor de 280 a 300,000 personas. Se diagnosticarán de cáncer de próstata por año. Y que alrededor de unos 30,000 hombres morirán por cáncer de próstata. Entonces esto te llama mucho la atención porque uno de cada 40 hombres en el mundo morirá de cáncer de próstata y uno de cada 8 hombres en el mundo tendrá un cáncer de próstata. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. El cáncer de próstata realmente bien atendido, bien diagnosticado y muy a tiempo, con un diagnóstico precoz, tiene muy buen pronóstico. También va a depender un poco de la edad en que se presente. Por eso siempre ha sido importante que nosotros expliquemos a la población que sobre los 40, 45 años, el hombre debe ir a chequear su próstata cada año. Que las mayores edades de incidencia están sobre los 55 a los 65 años. Independientemente de todo, eso es general. General. Eso Porque es general. yo recuerdo que leí una vez que había algo con los afrodescendientes. Sí, definitivamente la raza negra Es más propensa a tener cáncer de próstata. Entonces, ya tú sabes, en países como los nuestros, donde Claro, hay esa mezcla, claro. deberíamos preocuparnos un poco más. Hay escuelas que hablan de que sobre los 50 años, mira, yo tengo muchos pacientes con cáncer de próstata con menos de 50 años. Es verdad que debajo de 40 años son infrecuentes, pero tengo pacientes con menos de 40 años. No hay enfermedades y no enfermos. Claro, que han sido diagnosticados. Entonces yo recomiendo siempre que entre los 40 y los 45 años usted debe iniciar sus evaluaciones de la próstata. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, ¿qué hace que usted vaya al médico y le hagan un screening, le hagan una exploración, le hagan una historia clínica, sobre todo en pacientes que en su familia ya han padecido directamente de cáncer de próstata, como por ejemplo son sus tíos o hermanos o sus padres? Entonces, ese paciente tiene que vigilarse con más detenimiento. Entonces, hacerse su antígeno prostático, que es una prueba muy sencilla con la sangre. Ya habla del PSA famoso. El PSA con sus diversas fracciones, PSA libre, total y relación. Explíqueme otra vez. El Libre, PSA total. tiene el PSA total, que es una fracción del PSA, el PSA libre y la relación de PSA. Esto nos indica más bien, yo tengo que aclarar que el PSA no solamente es una prueba diagnóstica de cáncer de próstata. Usted puede tener un PSA elevado y ser producto de una prostatitis benigna. Ahora, de lo que sí es muy importante el PSA, aparte de llamarnos la atención, es como marcador tumoral. Okay. Después que usted le hizo un diagnóstico a un paciente, o lo trató, le operó, le hizo cualquier procedimiento, el PSA va a marcar el pronóstico y el seguimiento de ese paciente que tuvo esa enfermedad. Claro, es un detector. Es un marcador tumoral, como se llama. En los inicios nos indica si elevó a un paciente joven puede ser una prostatitis, pero también hay que descartar que no haya algo más en un paciente más adulto. Porque el paciente que te llega con un PSA elevado siempre sospecha que pudiese haber hay una tendencia que quizás ha amainado un poco en los últimos años, pero era una tendencia muy socorrida cuando se empezó a utilizar el PSA.
Sí. de que no había que hacer ese tacto rectal si usted se hacía el PSA. De eso voy a hablar. Mira, por lógica, vamos a usar el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, Sí. pero vamos a usar el sentido común. Si usted tiene una forma de evaluar si un niño tiene una amigdalitis con un bajalengua abriendo la boca y tocándola, y usted la está viendo, ¿por qué le va a hacer un estudio, una resonancia de garganta? Pues si usted tiene un agujero al lado de la próstata que se llama, y el médico que tiene ya experiencia en tocar este tipo de cosas, simplemente introduce su dedo y toca esa próstata y encuentra y hace de una vez el diagnóstico de si está blanda, o si está dura, o si es pétrea, o si es fija, o si es móvil, o si es dolorosa, o está inflamada. ¿Por qué no hacerlo? Señores, por algo, el recto queda a un menos de medio centímetro, que es la lámina que lo divide con la próstata, y usted por ahí la puede tocar. No existe ningún estudio que sustituya al tacto rectal, a la exploración digital. Que no es definitivo, no, pero te indica de una vez. Oye, a veces te llegan pacientes y tú tocándolo, ya tú sabes que tiene una próstata pétrea con un cáncer de próstata avanzado y que ese paciente tiene mal pronóstico. Como también, ¿cuántas veces no hemos hecho PSA normales? Y que hemos hecho, por ejemplo, otra prueba, la sonografía transrectal, que además es más fuerte y más delicada y a veces más traumática que el tacto rectal. Pero la sonografía nos da dimensiones, nos da tamaño, nos da una serie de cosas que el tacto no llega porque el dedo tiene su limitación. O le hacemos una resonancia. Pero no palpa. Claro. ¿Cómo usted sabe si una dama tiene el brazo fuerte o débil, o blandito, o está durísima porque hace más ejercicio, que no sea tocando? De ninguna manera. No hay forma, ¿verdad? ¿Cómo usted sabe que un aguacate está blandito para comer o está verde? Tocándolo. Bueno, pues lo mismo. Es lo mismo. Ahora, otros estudios, por ejemplo, la resonancia multiparamétrica, que ha venido a ayudarnos mucho, porque la resonancia multiparamétrica con contraste nos da una imagen de captación de contraste alta, que eso indica que pudiera haber un proceso neoproliferativo, y unas mediciones que nos va a indicar, ojo, tiene un alto porcentaje de tener cáncer o no. Y ahora la estamos usando mucho antes de pasar a la más traumática de todas, que sería la biopsia. Pero aún así, ¿cuántas veces todos esos estudios salen negativos, pero usted al tacto, y después de tantos años haciendo eso, que usted desarrolla un instinto y una palpación fina, usted dice, no, porque ahí hay un nódulo, vamos a hacer una biopsia y sale positivo? Y todos los estudios salieron negativos. Yo tengo muchos pacientes con PSA normales con cáncer de próstata. Entonces, todo es cuestión de juntar esas herramientas que uno tiene en favor del paciente. Simple y llanamente. Una vez se hizo el diagnóstico, bueno, pues entonces ya usted tiene, si lo hizo precozmente, porque el individuo iba a su chequeo cada año, tiene mejor pronóstico. Porque lo lamentable es cuando un paciente viene y te dice, yo tengo 7 años que no me chequeo, y tú le haces un tatu y ves una próstata dura, que ya viene con 7 años de retraso. Eso sí da pena. Entonces vamos a seguir, que lo más importante es la prevención. Acudir a su médico, hacerse su tacto rectal, hacerse su PSA, hacerse su sonografía, hacer algunos estudios que también están iniciándose y que se hacen de complemento un poquito más costoso, pero bueno, los hay, su resonancia y en su momento su biopsia. ¿Por qué? Porque lo que antes era una condena de muerte, hoy un diagnóstico a tiempo de una enfermedad como el cáncer de próstata puede ser curable en más de un 80%. Ya. Y precisamente ahí, esa era mi pregunta. Una vez detectado en cualquier estadio un paciente con cáncer de próstata, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Ya usted me dijo los estudios para determinar si hay metástasis. Se diagnosticó el cáncer de próstata. Tenemos una nomenclatura especial en esa biopsia.
hay algo que se llama Gleason, que te va a dar unas numeraciones y esa numeración te va a marcar el pronóstico y el grado de infiltración de ese cáncer. Cuando usted tiene un Gleason bajo, bueno, el pronóstico es mucho mejor. Cuando usted tiene un Gleason alto, elevado, el pronóstico será peor. Indudablemente la edad también va a influir. Ahora, usted llegó ahí, usted tiene que hacer un estadiaje. ¿Qué es el estadiaje? Se diagnosticó el cáncer, ya usted está viendo el Gleason y usted tiene una idea de lo que es el pronóstico. Pero hay que completar otros estudios. Usted tiene que descartar, número 1, que no haya metástasis en los huesos. Para eso está la gamografía ósea, el rastreo óseo y ahora el CT scan óseo y todo eso que se está haciendo ahora, sí, que también te da esas imágenes. Salió negativo. Entonces se hace también una tomografía, un PET scan para ver que no hayan ganglios positivos, que no haya metástasis en otro órgano, el hígado, en el cráneo, en el cerebro, en el riñón, en algunos otros sitios, más fijándonos en el tejido linfático, lo que son los ganglios, las adenopatías. Y tiende a ir a hueso mucho también. Sí, hueso y adenopatía, eso es lo más. Entonces, salió negativo también. Bueno, pues usted tiene mejor pronóstico, usted le puede agregar al paciente muchísimos tratamientos que van desde tratamiento médico con bloqueo hormonal o combinación con algún otro medicamento que se utiliza. Si no hay metástasis, ya usted tiene la clasificación de ese tumor, usted sabe si hay por la biopsia y por todo lo que usted le ha hecho, si es un T1, T1 es una lesión única en la próstata, uno de los lóbulos, o es un T2, ya son varias lesiones, pero que están en la próstata y no han salido de ahí con todo lo demás negativo. T3 ya invade la cápsula o invade áreas vecinas. Y T4 es cuando ya ha cogido linfático o ha hecho metástasis en hueso o en algún otro sitio. Ahí el pronóstico, desde luego, es menor. Pero usted hizo un T1, usted tiene muchas opciones. Uno, dependiendo también la edad. ¿Por qué te digo eso? Porque un paciente de 70, 80 años, caramba, con un T1, Gleason bajo, es agresivo hacerle una cirugía radical de próstata. Cuando usted puede tratar a ese paciente de manera un poquito más conservadora. De hecho, yo tengo entendido, porque lo he leído un par de veces. Lo leí hace unos años como una posibilidad y recientemente creo que leí que ya se tomó esa decisión en Estados Unidos de ese caso. Paciente de próstata, con cáncer de próstata, pero así liso, bajo, todo, y no hacerle absolutamente nada, darle calidad de vida. Claro, hay escuelas que solamente hacen observación del paciente. Exactamente. Y hay estadísticas que hablan de que con un T1 a los 5 años el 100% está vivo. Ya, exacto. También, y yo estoy de acuerdo en eso, las escuelas europeas son un poquito, los Estados Unidos ya, los criterios se van unificando, sí, a medida que, antes era, no, que la escuela americana, sí, no, que la escuela europea, no, los protocolos ya hoy están muy establecidos. Claro. Paciente de más de 80 años, hacerle una biopsia. Tampoco, si hay, se puede manejar en lo que se llama la medicina manejada por evidencia. Exactamente. Entonces hay que ser menos, pero hay gente que bueno, que se sale de algunos criterios y protocolos. Así es. Que son más agresivos, quizás por conveniencia, no lo sé. Pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Claro. Ahora, usted llegó a ese diagnóstico. Usted tiene muchas condiciones. Usted puede ofrecerle a un paciente claro, si tiene 50 años, óyeme, opérelo. Claro. Porque ese paciente es joven, es más agresivo el cáncer, sí, y además tiene mucho más edad, menos edad y más tiempo para que eso se desarrolle de mala manera. Lógico que sí. Entonces va desde la cirugía radical, llámese convencional para que la hace convencional, la parocópica para que la hace la parocópica y la de Da Vinci, mal llamada robótica, porque no es un robot. Entonces se pone un utillaje y hace la cirugía, pero bueno. Exactamente. Que por cierto, tengo que piropearlo, porque si usted no es el único, creo que fue el primero. Tengo lo que se llama la terapia robótica HIFU. Que estoy certificado y fui el primero y el que la está manejando. Okay. Eso es otro ese es el gold estándar de tratamiento hoy a nivel mundial, incluyendo los Estados Unidos, de tratamiento con ondas de alta intensidad de sonido que destruyen el cáncer de próstata
en un solo tratamiento. Pero es para T1 inicial, sin metástasis, paciente que tiene muy en cuenta lo que son las secuelas de las otras cirugías, como son la impotencia o la incontinencia, y entonces eso también se maneja. Y hoy es el gold estándar con unos porcentajes de más de un 80% de curación. Usted podría decir que eso es lo último. En cuanto Entre a los últimos procedimientos que se están haciendo. ¿Hay algunos otros que...? No, esto es ya lo que es hoy la cirugía radical con Da Vinci, el HIFU robótico para el procedimiento. Y eso sí ha ido evolucionando con... antes se usaba, por ejemplo, o lo usamos nosotros con sonografía, ahora se hace hasta con resonancia magnética. En la evolución de ese equipo. Sí, eso es lo último de lo último. ¿Cuáles beneficios tiene en relación al otro sistema? Es una cirugía conservadora que destruye el cáncer de próstata in situ y el paciente no sufre ni de incontinencia ni de impotencia. Excelente. Y se va al otro día para su casa. Excelente. O sea, tiene pero tiene sus indicaciones claras. Claro. Entonces, después, bueno, tenemos tratamiento con bloque hormonal, cirugía, criocirugía, que también se está usando mucho fuera. Sí. En Londres tienen mucha experiencia en eso. Y después los tratamientos conservadores a base de bicalutamida, a base de goserelina, a base de Uprolide, Lupron, todo ese tipo de medicamentos que son excelentes, bien manejados, tienen muy buenos resultados. Muy bien. Y que a veces se combinan. Claro. La terapia quirúrgica, el procedimiento quirúrgico, sea terápico, robótico o cirugía, con este tipo de medicamentos y una cosa importantísima que compite con todo lo demás, la radioterapia. Yeah. Que no es la radioterapia que se hacía antes, que eran verdaderas quemaduras y después teníamos grandes secuelas y grandes... Hoy las radioterapias que se hacen en el país están entre los mejores del mundo. Y son con imágenes guiadas por, o sea, radioterapia guiada por imágenes. Sí, que no son invasivas. Muy bien, son menos invasivas, son más localizadas y son más efectivas. Excelente. También compiten. compiten. Excelente, qué bien. Doctor, con el permiso suyo y de los amables televidentes, vamos a una pequeñita pausa y retornamos. Bien, continuamos con el doctor Octavio Cruz Pineda, urólogo, trasplantólogo, que tiene su oficina en la Clínica Gómez Patiño, en el segundo nivel, oficina número 30, aquí en Santo Domingo. Y también, pues, en Sedimar, labora también en Sedimar. Doctor, tengo que decirle algo que se lo dije en privado y se lo voy a repetir. Los televidentes que hacen contacto con nosotros, sí, por las vías electrónicas, ¿no? Todo eso que usted conoce también, Instagram, las redes sociales. Las redes sociales. Pues nos hacen preguntas cuando se enteran, pues porque lo publicamos, sí, que viene tal especialista. Ciertamente las preguntas, la mayoría fueron de hombres, por supuesto, pero fueron muchas. Yo voy a ir intercalando, más o menos, para tratar de cubrirlas casi todas. Muy bien. Después que desarrollamos ese tema ya más profundamente, pues esto quizá va a ser un poquito más suave. Dice, hemodiálisis, ¿en qué consiste y cuándo se indica? Mira, la hemodiálisis, que es una terapia que se hace con un equipo especial, donde lo que hace es filtrar la sangre mala, que es la sangre mala, del paciente en insuficiencia renal crónica o aguda, que es transitoria, pero la crónica ya es definitiva. Lo maneja el nefrólogo. Me excusan mis colegas nefrólogos que yo estoy hablando por ustedes, pero realmente mi amor y mi cariño a esa sociedad siempre ha existido. Los nefrólogos son los que manejan esto. Y el equipo lo que hace es, tú sabes que el riñón elimina sustancias de desecho, que son tóxicas, como son los azoados. Estos vienen siendo la urea y la creatinina, todo eso que va el cuerpo eliminando a través de la orina, lo elimina y se va desintoxicando la sangre a través del riñón.
Cuando el riñón no funciona, este tipo de elementos y proteínas y aminoácidos y todo lo que tiene que eliminar el cuerpo, más los azoados y todo eso, lo tiene que hacer alguien. Entonces la diálisis consiste en conectarse, coger esa sangre, recircularla por una máquina y eliminar y dejar esa sangre prácticamente filtrada, limpia de esos elementos. Por desgracia, eso es una terapia que se hace en los pacientes que son necesarios hacerlo. Son estos pacientes que tienen la urea y la creatinina en una insuficiencia renal crónica que no mejora con medicación y que ya se están toxificando. Esa se hace 3 veces por semana en turno de 4 horas. Ya tú sabes lo que significa para ese individuo desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico, 3 diálisis a la semana. Y para su familia. Cuando ya llegamos ahí, yo creo que la mejor terapia que usted puede presentarle a un paciente o el mejor plan de vida que usted le puede presentar es el trasplante. Yeah. El trasplante viene a sustituir todo eso, le da una mejor calidad de vida al paciente, se inserta en la actividad laboral, se ve grande lo que cuesta el trasplante y el manejo del trasplante y todo eso, pero al final de cuentas, ya en un tiempo corto, ya usted amortizó todo ese gasto que hace a veces el Estado, que hace su familia, que hace el individuo, que hacen los seguros médicos. Y el paciente se inserta en una actividad laboral, en su familia, ya no hay ese drama, ya no hay ese sufrimiento. Que, óyeme, cuando un drama que generalmente no hace nada, no, es momentáneo. No. Y cuando tú ves un paciente en diálisis y ese paciente logra que le hagamos un trasplante, tú ves cómo ese paciente florece. Lógico. Óyeme, a veces tú le haces el trasplante y a los 10 días lo vuelves a ver para un chequeo y tú no lo reconoces. Sí. Porque se puso más rosado, su sonrisa en la cara, la alegría que proyecta es diferente. Claro. Ahora, por desgracia, en nuestro país, y no solamente en nuestro país, decía yo en estos días, y esas son estadísticas mundiales, el país que más trasplantes hace en el mundo, que es España, tiene un 13% de donación. 13%. 13%, eso es impresionante. Wow. Lo que quiere decir que nosotros no llegamos ni a un 1%. Entonces, sí, hay que mentalizar, hay que hablar. Suerte que tenemos el INCOR, que es el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, que dirige el doctor Fernando Morales Villini, compañero y amigo de muchos años, de 1000 batallas juntos. Desde el año 98 se comenzó a hacer la ley de trasplante, lo logramos gracias a que el gobierno incumbente de esa época, en el 98, abrió un poco las puertas para que se hicieran una serie de amigos dentro del Congreso que ayudaron en este proyecto. Hay miles de pacientes en lista de espera. Yo personalmente en Sedimam nos hemos dedicado más a lo que es el trasplante de donante vivo. Conlleva mucha responsabilidad porque el donante vivo es un paciente sano. ¿Qué condiciones tiene que tener ese donante vivo? Bueno, que sean familiares, que haya cierta compatibilidad, aunque hemos trasplantado de gente que no son familia directa, esposos, por ejemplo. Para eso hay un Consejo Nacional de Trasplante que autoriza ese trasplante. Y hay un INCOR que coordina, vigila que las cosas se hagan correctamente bajo los protocolos establecidos y se hacen. ¿Hasta dónde se adapta un paciente con un solo riñón? Bueno, ¿cómo se desenvuelve? Esa es la pregunta que nos hace todo el que va a donar un riñón. Doctor, yo voy a donar un riñón a mi hermano, o a mi hijo, o a mi mamá, o a mi papá. Y mi vida, mi calidad de vida con uno. Digo, bueno, si tú eres sano, tienes que manejarte después con una dieta, con una vida un poquito más organizada, poco sedentarismo, ejercicio, líquido, comer cosas saludables. O sea, nosotros los orientamos en ese sentido, y su nefrólogo, que también le da seguimiento a más largo plazo,
Porque muchos de esos pacientes uno lo ve en el acto quirúrgico, le da su control postoperatorio, pero ya uno lo pierde de vista, lo sigue viendo el nefrólogo, como también ve al trasplantado. Sí. Definitivamente el nefrólogo maneja mucho esa medicación de ese paciente, pero nosotros somos los que hacemos el trasplante. Si nosotros no hacemos el trasplante, tú no das esa medicación. Lógico. Entonces nos ponemos de acuerdo. Yo creo que cada uno debe tener su rol. No creo en el superespecialista, claro, que es el superespecialista que hace el trasplante y maneja la... No, en el equipo de nosotros, cada uno tiene su rol. Sí. El nefrólogo tiene su rol, nosotros tenemos nuestro rol, hacemos cada uno lo que tenemos que hacer y hacemos un trabajo en coordinación, en seguimiento. Al día de hoy, más o menos, si tiene usted el dato, ¿qué cantidad de trasplantes se está realizando aquí? Vamos a decir que a cada año. Bueno, depende. Por ejemplo, nosotros hemos tenido años de 18, 20, 22 trasplantes. Pero también hemos tenido años como en la época de la pandemia de uno solo o de 2 trasplantes. Ahora en los últimos 7 meses hemos hecho ya 2 trasplantes de niños y 3 de adultos, son 5. Pero el equipo de nosotros más o menos se manejan unos 10, 12, 15 pacientes por año. Bien. Esas son las estadísticas. También hay que ver que hay cosas que inciden, que a veces no se tienen control. A veces los medicamentos de alto costo no son proporcionados en el momento por los organismos que tienen que proporcionarlo. Se está trabajando en eso, el Estado ha ayudado mucho en ese sentido, porque también tenemos que garantizar eso. Tú no puedes trasplantar un paciente que a veces no tiene todos los recursos para el trasplante, mucho menos para una medicación costosa posterior, y sería un poco irresponsable tú hacerlo sin tener eso cubierto. Correcto. Gracias a Dios, los gobiernos han ido, y digo gobiernos porque todos lo han ido haciendo. Qué bien, qué bien. A veces con algunos fallos, a veces la medicación escasea, pero bueno, pero casi siempre la voluntad es esa. Yo recuerdo a esa persona que mencionaste, que es mi amigo también, no tanto como tú, nefrólogo. Fernando Morales. Sí. No, él es cirujano de trasplante. Cirujano de trasplante, sí, yo sé. Doctor Morales Villini. Cuando él empezó, hermano mío. Cuando él empezó con eso, recuerdo que ellos se hizo muy amigo de Fernando Bonet Cordero, que en paz descanse. Es que el equipo comienza. Fueron como pioneros. Oye, no. Es que el equipo realmente comienza. Fernando y yo, sí, como cirujanos. Sí. Y Fernando Bonet, sí, como nefrólogo. Pero también habían otros equipos y yo siempre soy de lo que entiendo que debe dársele el mérito a quien mérito merece. Lógico. Por otro lado, estaba el doctor Ricí, Nicolás Ricí, con el doctor Vaquero y la doctora Lafontaine. O sea, esos grupos fuimos, y el doctor también, que no se me olvide, bueno, en un ratito que está en la Plaza de la Salud, mi hermano nefrólogo, bueno, de aquí a un rato. Bueno, pero esos grupos fuimos los pioneros. Cierto. Comenzamos sin ley de trasplante, sin protocolos de trasplante. Hicimos trasplante que en el Cabral Ibáez, que en el Gautier, en el Hospital Gautier, que es el buque insignia del Seguro Social. Lógico. Hicimos trasplante en el Robert Ricabral, hicimos trasplante en el Aibar, en el Padre Villini. Aquí en la clínica hicimos 23 trasplantes, en Corazones Unidos. Muchos de ellos te va a caer para atrás, gratis. Wow. Con tal de que eso se hiciera. Claro. Entonces hemos recorrido un largo camino. Así es. Ahora también se han unido el doctor Figueroa en la Plaza de la Salud. Sí, pienso que ha dado sus frutos. Sí. No nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Hemos podido hacer muchas cosas si nos comparamos con otros países, pero también estamos atrás de muchos países. Bien. Porque no es siempre tan sencilla las cosas. Así mismo, hay que seguir. Pues bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Sí, porque el trasplante a mí me apasiona. Sí, ya me di cuenta. Otra de las preguntas que se repitió varias veces es que ¿qué es la vasectomía
¿qué incidencia tiene entre los dominicanos este método de planificación familiar y que si es reversible? Mira, la vasectomía es la pequeña cirugía que se hace de manera ambulatoria sobre los cordones espermáticos que vienen del testículo y que lo que tú buscas es interrumpir su canalización para que los espermatozoides no puedan pasar por ahí. Incidencia en la salud, no. Algunos granulomas residuales pueden, pero eso se trata y no va a causar ningún problema. No va a afectar a la próstata, ni va a afectar su salud a largo plazo. Ni va a producir disfunción eréctil. No, ni tiene que ver nada con disfunción eréctil. Y eso es una pregunta buena, porque yo recuerdo un paciente que yo operé en España y a los 2 o 3 meses después del procedimiento, que fuese una evaluación, me dice, doctor, pero yo tengo problemas de erección. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No lo va a causar. La reversibilidad, sí, en las mejores manos del mundo. Yo recuerdo el doctor Schulman en Europa, era de un 15%. ¡Wow! El que le diga a usted, yo le hago la vasectomía y se la hago reversible cuando usted lo quiera, que se lo dé por escrito. Porque realmente yo he recanalizado muchos pacientes que han logrado tener sus hijos, de pacientes que no fueron ni siquiera vasectomizados por mí. Y yo me llegué a creer que yo tenía manos impresionantes cuando yo vi que en mi estadística los primeros 6, 8, 10 pacientes embarazaban a su esposo y yo, no, pero ven acá, yo estoy... Pero después me cayó la estadística, me cayó la casuística. Y en los próximos 20 o 30 pacientes que yo traté de recanalizar, no se logró. No es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Qué yo le recomiendo a mi paciente? Mire, hombre masculino, hasta los 40 años mínimo, no tome esa decisión. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que llegan a esa edad y se divorcian. Porque el hombre hasta los 40 años no sabe lo que quiere. Lógico. Olvídate de eso. Entonces, yo veo muchachos que llegan con 20 y pico de años. Yo me quiero hacer la vasectomía porque quieren andar por ahí y no quieren dejar hijos. Eso es responsable. Pero no debe hacerse. Así es. ¿Por qué? Porque no tiene la cabeza bien colocada. Y esos pacientes, ¿cuántos pacientes uno ve que se divorcian y vienen después con su pareja? Ay, yo quiero tener hijos, pero yo tengo 3 muchachos de mi primer matrimonio. Y es porque quizá tienen un varicocele que lo ha ido con el tiempo dejando estéril. Y ese paciente, entonces, ¿para qué usted se va a vasectomizar antes de los 40 años? Se lo suplico, no lo hagan a esa edad. Y en el caso, por ejemplo, precisamente ese, que vamos a suponer un hombre que empezó su actividad sexual temprano. Y tuvo sus hijos. Y tiene 6 muchachos, 5, 4, y dice, no quiero tener más hijos. Bueno, pero ya a los 40 años ya usted tiene sus muchachos y tiene sus hijos. Eso tiene es lo que digo. Bueno, entonces eso es factible. Es factible. Es factible, es una cirugía fácil, es una cirugía ambulatoria, pero ya usted sabe que la reversibilidad está en cuestión. O sea, el 15% en las mejores manos del mundo, el 15% son exitosas. Wow. Entonces no es tan así como se dice. Y me cabe una observación ahora, con relación también al otro paciente que llega con un varicocele y que no sabía que lo tenía y que llegó a los 40 años estéril y se volvió a casa. Señores, así como usted lleva a una niña en su menarquía, en su primera menstruación, o a los 15 años, 16 años, a un ginecólogo, el varón, cuando llega a los 18 años, es más, no debería haber permiso de boda entre parejas hoy sin que el factor masculino haya sido evaluado. Porque le da pena a muchos matrimonios jóvenes que llegan con 25, 26, cada día se casan más tarde, 30 años, y dicen, pero tenemos 2 años buscando hijos y no lo tenemos. Y ese joven no sabía que había nacido con un problema que se llama varicocele y que eso le alteró su fertilidad, y que si se hubiese podido descubrir o detectar a los 16, 18 años y se hubiese resuelto, ese paciente no tendría hoy problemas. Explique, por favor, varicocele. El varicocele es una varice que aparece en el
en los básicamente más en el testículo izquierdo por una especial connotación anatómica. ¿Y qué sintomatología visual tiene? Dolor en el escroto, Ajá. dolor en el escroto y como una especie de gusano en el paciente que está mucho rato de pie o que camina mucho. Señores, en las Fuerzas Armadas, siempre que un conscripto, que son los que de inicio, Sí. o cadete, va a entrar, se le hace una detección, hace años, Sí. de un varicocele, pero no porque le interese la fertilidad de ese soldado, No. sino porque ese soldado después va a tener mucho dolor y va a tener que operarse y le va a Claro. costar a las Fuerzas Armadas Claro que y al Estado la cirugía. Y ese muchacho no va a poder hacer físicas ni estar tanto rato de pie, porque el varicocele se regurgita más cuando la persona está de pie o caminando mucho. Quiero aclarar algo. Todavía no se ha podido demostrar que el varicocele sea causa de infertilidad. Bueno, Lo que sí es que muchos pacientes con problemas de fertilidad coinciden con que tienen varicocele y sí se ha demostrado que una vez se operan, mejora lo otro. El mecanismo, hay mucha teoría, pero eso no se ha demostrado. No se ha demostrado. Se dice que el calor, que si esto, pero eso no está demostrado. Ahora, una vez se operan, mejoran. Lo que quiere decir que hay una incidencia en la mejoría. Por lo menos hay una relación que habría que demostrar, ¿verdad? Exactamente. Doctor, vamos a otra pequeñita pausa con el permiso suyo y de los televidentes. Bien, continuamos, doctor. Y se me ocurre en estos minutos finales, entre otras cosas, porque se me van a quedar muchas preguntas de los televidentes para otra ocasión. Pero hay una que yo quiero hacer, porque me llamó mucho la atención. Pero quiero también decirle algo a los televidentes y yo quiero que usted abunde en esa afirmación que yo voy a decir. El urólogo o la uróloga no solamente tratan a los hombres, también todas las infecciones del aparato urinario, respiratorio, renal de las mujeres. ¿Es o no es así? Claro, yo tengo pacientes que me dicen, doctor, pero yo no sabía que usted atendía hembras, mujeres. Claro. Bueno, pero las damas o las jóvenes o las niñas, porque también operamos niños, tienen riñón, producen orina, tienen vejiga, y si bien no tienen próstata, claro, pero sí tienen todo un trayecto urinario que va desde el riñón hasta la uretra. Entonces, y además también de la uretra. Además de eso, tienen muchas manifestaciones por su edad, manifestaciones por su multiparidad, por su historia ginecológica de descensos vaginales con cistitis, con incontinencia, que todo eso se repara. Todo eso se hace manejo del suelo pélvico, levantamiento vesical, manejo de incontinencia. Pero yo creo que lo más importante y una cosa que debemos detallar y que la mujer, sí es un consejo sano para la mujer, es el manejo de las cistitis, de esas famosas infecciones que las mujeres dicen que tienen desde que comienza su menarquía a sus primeras relaciones, porque incluso hay la cistitis de la luna de miel, sí, hasta la muerte. Ese paciente puede sufrir de infecciones de vía urinaria. La principal causa, señores, nada más hay que ir a un baño público para uno saber por qué la mujer intenta aguantarse la orina y no ir. Un baño público, en según qué sitio, eso es que ni los hombres queremos entrar. Así es. Ni los hombres queremos entrar. Entonces, el aguantarse mucho la orina, el no beber mucho líquido, porque si bebo mucho líquido me va a dar más deseo de orinar y yo efectivamente estoy evitando ir al baño. El estreñimiento, las relaciones, la higiene. A las niñas se les enseña cómo limpiarse cuando defecan y eso, según la cultura, se enseña o no se enseña. También las relaciones, de las que ya hablamos. Y básicamente esos malos hábitos que condicionan la misma sociedad de nosotros a esa mujer. Entonces, también otra cosa es que muchas veces los ginecólogos,
que son los confidentes, los amigos, su médico de cabecera, manejan muchas infecciones. Y cuando ya ven que se ha repetido 2 o 3 veces y quizás se ha perdido ese tiempo, ese momentum para tratar esa infección, entonces cuando dicen, no, mira, te voy a indicar que vayas a ver ya a un urólogo o a un infectólogo. Ya cuando quizá el manejo inicial correcto, no quiere decir que ellos no... Lógico, pero lógico. yo soy de No lo que tienen la piensa. A mí me profundidad viene tampoco. una mujer con una secreción vaginal Sí. y yo no la voy a tratar nunca. La voy a mandar a su ginecólogo porque debería ser manejada por su ginecólogo. Entonces, si usted no tiene algunos criterios actualizados, y por eso nosotros vamos a los congresos y tenemos esos criterios, y más junto con los infectólogos, del manejo de esas infecciones, entonces van. Entonces tú ves que la mujer te llega, ya yo he tenido varios episodios que son cíclicos, que no se me quitan, pero usted le ha preguntado alguna vez, ¿y usted es estreñida? Porque si usted es estreñida, aunque yo le dé agua bendita, esa ampolla rectal llena de heces fecales va a ser fácil transmisión de todas esas bacterias, sobre todo una muy famosa que anda por ahí, que es la Escherichia coli, que ya todas las mujeres la conocen y casi todo el mundo la conoce, porque es una bacteria sumamente apasionante. Apasionante. Se enamora. Podemos nosotros pasarnos horas hablando de la bacteria Escherichia coli. Es correcto. Pero esa bacteria, si se coge a tiempo y se maneja correctamente, se puede manejar. Muy bien. Entonces, muchas veces, muchos médicos la entrenamos dándole medicación que quizá no es la correcta, la hace más fuerte y por el tiempo que no es correcto. Miren, una infección de vía urinaria no cura antes de los 15 días de tratamiento. Ese medicamento famoso, ese medicamento milagroso, que póntelo por 7 días y ya tú, eso no lo da. Y menos con la Escherichia coli. No funciona así. Y toma jugo de... Bueno, la acidificación de la orina con el jugo de cranberry, por ejemplo, o de vitamina C, va bien. Porque la acidificación de esa excreción de orina ácida evita que la bacteria prolifere. Eso tiene su porqué, pero bueno, o su fundamento lógico y científico, pero sí, ayuda mucho. Pero básicamente, beber mucho líquido, ir a su urólogo cuando tiene una infección, hacerse su cultivo, no automedicarse, que esa es otra. Yo recuerdo hace 35 años cuando llegamos al país que había un medicamento que no voy a mencionar porque todavía está en el mercado, que todas las mujeres lo usaban. Así es, lo recuerdo perfecto. Y te decían, no, ya yo me tomé tantos días de tal cosa. Y tú dices, pero Dios mío, ¿por qué? O esos medicamentos que después que usted los usa, aún siendo muy buenos antibióticos, lo dejan a los 3 o 4 días porque ya me mejoré. Sí, porque no tienen la dirección de una indicación. Las indicaciones tienen su porqué, su dosificación y además de eso, su tiempo de dosificación. Eso tiene su terapéutica, eso tiene su protocolo. Así es. Entonces esas cosas hay que manejar. Básicamente. Muy bien, muy bien. Yo espero que quede muy claro que el urólogo también ve las damas en su área. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Que lo tengan muy claro, que los ginecólogos, buenísimos, ustedes lo quieren, pero visiten a sus urólogos cuando tengan problemas. Óyeme, y si no, visiten a su uróloga. Hay muchas muchachas urólogas. Yo siempre promulgué mucho el que existieran urólogas dentro de nuestra especialidad, que no sea una simple especialidad masculina y para hombres. Hay muchas muchachas buenas en las residencias que se están graduando y que tienen ya su historial en el país. Mire, doctor, en estos minutos finales le hablé de una pregunta que me llamó mucho la atención, me intrigó realmente. Y se la voy a leer, porque la traje aquí escrita. Dice, sin aparente incontinencia urinaria ni ningún otro problema, ¿por qué a veces cuando escucho un chorro de agua, por ejemplo una llave de agua abierta, me provoca fuertes deseos de orinar? Eso es algo aprendido. Eso es un reflejo aprendido que te enseñan cuando tú eres chiquito. Es correcto. Porque el que no ha escuchado sobre eso, usted le abre la llave, le hace así y no tiene por qué orinarse.
Ahora, usted le enseñaron de niño que haciéndole así, eso lo conecta con el deseo de Y orinar. eso se ha quedado ahí. Eso es aprendido. Qué bien, qué bien. Doctor, muchísimas gracias. Un placer, No tenemos César tiempo. García, muchas Quizá gracias. oportunamente dentro de su apretado tiempo me abra otra vez la puerta de su consultorio para continuar esta conversación que se quedó algo trunca, ¿no? Porque son muchos los temas. Son muchos los temas. Pero muchísimas gracias y sé que a los amables televidentes también le dan las gracias. Y gracias por tu invitación. Cómo no, cómo no. Y a ustedes nada, será hasta la próxima si Dios lo permite.